Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos jueves 30 de octubre 2025, programa número 69 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, y vamos todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y por supuesto con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación: en Facebook tenemos el grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción, y para comunicarse con este programa enviar mail por favor a centroculturalcheco@hotmail.com. Y vamos con los avisos parroquiales. Continúa el Encuentro de Cine Europeo 2025 que fue desde el 3 de octubre hasta el 1 del 11, o sea, hasta este fin de semana. Entrada libre y gratuita. Más información en cine, o sea, todo con minúscula seguido, cineueargentina.com. Repito, cineueargentina.com. Hay varias funciones en varias ciudades del interior, así que no dejen de consultar. Todavía hoy es 30, 31 y 1, tienen algunos días. Por otro lado, el 28 de octubre, el pasado 28 de octubre, fue la fiesta nacional checa, o sea, es el aniversario de la fundación de la Checoslovaquia, que ya no existe, pero los checos la seguimos considerando como la fecha fundacional. Y a raíz de esa fecha hay varias celebraciones. Por un lado, el próximo viernes 7 de noviembre a las 19 horas ofreceremos porque es el Centro Cultural Checo de Argentina, con el patronazgo de la Embajada de la República Checa y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un concierto de cámara. Ofreceremos al renombrado Cuarteto Fénix de Maderas, Fiesta Nacional de la República Checa, y en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575 de la Ciudad de Buenos Aires, Salón Dorado. Agradecemos especialmente al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ofrecernos semejante hermoso espacio. La entrada es gratuita, pero con inscripción previa, así que les pido por favor que aquellos que estén interesados nos escriban un mail a centroculturalcheco@hotmail.com poniendo nombre y apellido y número de documento, que se lo van a pedir por una cuestión de seguridad al ingreso. Cada uno puede ir con una persona con acompañante. No olviden llevar el documento. De todas maneras, el jueves que viene se los voy a recordar, pero traten de no dejar a último momento la inscripción. Y culminando los festejos por la fiesta nacional, el domingo 9 de noviembre a las 12:30 horas ocurrirá la fiesta nacional en Chesquidum, la otra asociación que tiene su sede en Choel 52, Valentín Alsina, y ofrecerá una fiesta con almuerzo, bailes, y parece ser que la invitada especial es Pilsner Urquell, la cerveza checa. Así que solo se vende con entradas anticipadas para que puedan hacer las compras con tiempo hasta el domingo 2 de noviembre, este domingo. Les voy a pasar, tomen lapicera, papel, que les paso 3 teléfonos, 3 celulares, donde pueden llamar para hacer las reservas. 11 31 64 9229, 11 68 24 01 31 y 11 58 04 21 78. Perdonarán mi voz, pero algo está fallando en las cuerdas vocales.
Hoy en el rincón de Babichin Koutek les traigo, vamos a preparar una mezcla, no sé si decir una ensalada, pero historias que se entremezclan. Por un lado tenemos Un amor de juventud de Antonín Dvořák, el renombrado compositor checo que viviera entre 1841 y 1904, su vida realmente una pasión. Esta historia, un amor de juventud, tiene que ver con Josefina Kounníková, nacida Chermákova, que viviera entre 1849 y 1895. Josefina era hija de un acaudalado joyero praense, la más bella de 5 hermanas, atraída desde la infancia por el teatro. En 1864 tiene su exitoso debut en el Teatro Provisional de Praga a los 15 años. Fue la reina del escenario durante largo tiempo. Muy recordada su intervención en La princesa de Trebisonda, opereta de Jacques Offenbach. El Teatro Provisional de Praga es lo que hoy llamamos Teatro Nacional. Es simplemente distinto el nombre, pero nos referimos al mismo teatro. En aquella época, tan jovencita, del foso de la orquesta contemplaba a Josefina con arrobamiento el joven violinista Antonín Dvořák. Por supuesto, ella ni lo notaba, pero él estaba embelesado. No sabía cómo llegar a ella. 15 años tenía Josefina en aquella época y logra, a través de sus dotes musicales, coordinar con los padres de darle clase de piano, tanto a Josefina, que tenía 15 años, y a una de sus hermanas, Ana, que tenía 10. Dvořák no osaba manifestar verbalmente su admiración, dado sus escasos recursos y la posición de la ya actriz reconocida. Y a Josefina Chermákova no le pasaba por la cabeza que Dvořák fuese un día un compositor de fama. Por aquel entonces ya había compuesto obras de cámara y su primera sinfonía, Las campanas de Slonice. Para confesar su amor, Dvořák recurre a la música componiendo en 1865 un ciclo de 18 canciones titulado Cipreses, que entrega a la actriz. Pero la música no fue capaz de convencer a la joven habituada al éxito. Dvořák traslada gran parte de sus simpatías a la hermana menor de Josefina, justamente Ana, su otra alumna. La aproximación entre Antonín y su joven alumna, Anna Chermákova, fue tan profunda que la pareja contrajo matrimonio en noviembre de 1873. Por otra parte, en el verano de 1873, Josefina había decidido marcharse a Alemania. Firma un contrato con el Teatro de la Corte de Weimar, adoptando el nombre artístico de Fina Zermatt. Cada mes la visitaba el joven conde Václav Kounitz, de una de las más aristocráticas familias checas. Josefina lo había encantado y la asiduidad trajo sus frutos. La actriz rescinde el contrato, regresa a Bohemia y en noviembre de 1877 se casa con él. La boda tiene lugar en una iglesia cercana a la mansión del novio en Vysoká, cerca de la ciudad de Příbram. En aquella época fallecieran los 2 hijos del matrimonio de Dvořák, y 2 años antes los esposos habían perdido a su hijita recién nacida, Josefina, casualmente. Conmocionado por la pérdida, Dvořák empieza a componer la cantata Stabat Mater, la finaliza el mismo mes de noviembre de 1877, en el que es padrino en la boda de Josefina y el conde. Desde entonces el compositor sería el cuñado de Kounitz, el conde, y de Kounitzová, Josefina.
Dvořák alcanza éxito internacional con las danzas eslavas, sus partituras se agotan y la crítica extranjera no escatima elogios. Josefina invita a su hermana Ana con la familia a Vysoká. El conde le cede a los Dvořák una construcción aledaña que el compositor remodelaría como residencia veraniega. A Dvořák le agradaba mucho Vysoká y siempre que podía escapaba de Praga a ese lugar. Hacía largos paseos por el bosque y se dice que el pequeño lago palaciego le inspiró la ópera Rusalka, La Ondina. Josefina no era tan saludable como Ana. Desde 1882 empezó a padecer algunos problemas, su estado fue empeorando hasta la crisis que desencadenaría 14 años más tarde. Dvořák y su familia estaban en aquel momento en Estados Unidos. El compositor en aquel entonces, estando en Estados Unidos, trabajaba en el concierto para violonchelo en si menor, cuando, impulsado por el presentimiento del triste desenlace, intercala en el segundo movimiento una variación sobre la canción predilecta de su amiga, en checo, Kes duch můj sám, Déjame sola, también conocida su versión en alemán, Lass mich allein, significa lo mismo, que él mismo había compuesto unos años antes. Tras su regreso a Europa, conoce la noticia del fallecimiento de Josefina, por lo que agrega la cita de la melodía que aparece al final del tercer movimiento del concierto como expresión de dolor por la muerte de la mujer que fue su gran amor de juventud. Y colorín colorado, como las historias que les cuento, tienen de verdad, de leyenda, pero esta no tiene mucho de leyenda, así fueron las cosas. Por otro lado, tenemos a Mstislav Rostropovich, que naciera en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, en aquel momento en la esfera de los países soviéticos, el 27 de marzo de 1927 y falleciera en Moscú el 27 de abril de 2007. Músico, violonchelista y director de orquesta soviético-ruso, considerado el máximo chelista de su generación. Reconocido internacionalmente como firme defensor de los derechos humanos. Acá quiero marcar, simplemente hablar de Mstislav Rostropovich sería un capítulo aparte, pero marcar algunas fechas importantísimas o que no se pueden dejar. En 1991, en abril del 91, él llega a Buenos Aires en un concierto, o sea, auspiciado por una empresa americana, para ofrecer una serie de conciertos, o sea, como solista de chelista, en el Teatro Colón y visitar a su querido amigo, el director general y artístico del teatro, Sergio Renán, en aquel momento. En ese mismo año, en el 1991, en agosto, tiene lugar el golpe de Estado contra Gorbachev. Y pasamos a 1989, donde, si ustedes buscan un poquito, hay una foto que es emblemática, donde el 11 de noviembre, 2 días después de la apertura del muro, apertura es una forma de decir de la caída, se lo ve a Rostropovich delante de las ruinas con su violonchelo, interpretando la suite número 2 para violonchelo de Johann Sebastian Bach. Es una imagen imborrable de nuestro querido y gran Rostropovich.
por último, el invitado musical de hoy es un instrumento musical, justamente el violonchelo. El violonchelo con CH o violoncelo con CELO, abreviado a menudo como cello con CH o CELLO, es un instrumento musical de cuerda frotada perteneciente a la familia del violín. Por su tamaño y registro ocupa un lugar situado entre las violas, los contrabajos y el octavajo. Tradicionalmente es considerado como uno de los instrumentos de cuerda que más se parecen a la voz humana. Si en un recipiente imaginario ponemos esta obra de Dvořák, o lo ponemos a Dvořák, a Rostropovich y al violonchelo, sin lugar a dudas obtendríamos esta obra, el concierto para cello en si menor, opus 104 de Anthony Dvořák, que fuera muy interpretada y es y sigue siendo muy interpretada por los mejores chelistas del mundo, pero mientras estuvo con vida, estuvo en esta parte de la vida, Rostropovich, sin lugar a dudas, fue el que mejor la interpretó. Es una pieza concertante para cello y orquesta, compuesta entre 1894 y 1895. Casualmente 1895 es la fecha en que Josefina Chermakova fallece. No es casual. Fue su último concierto para violonchelo, ya tenía uno anterior inconcluso y otro más también. De que fue su último concierto para violonchelo, hace 130 años de su composición. Este concierto está compuesto por 3 movimientos. El primer movimiento allegro, el segundo movimiento adagio ma non troppo y el tercer movimiento adagio ma non troppo allegro moderato. Por razones tiranas del tiempo, no estoy segura de poder ofrecerles todo completo, pero empecemos por escuchar la parte primera, que sería la primera parte del primer movimiento allegro del concierto entonces para cello de Anthony Dvořák, en si menor, opus 104, con el gran Rostropovich como solista y Carlo Maria Giulini dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Londres. 9 minutos 37 segundos.
Acabamos de escuchar la primera parte del primer movimiento del concierto para cello en si menor opus 104 de Antoni Dvořák en la interpretación del gran Rostropovich como solista en cello y Carlos María Giulini dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Londres. Por razones de tiempo, vamos a escuchar ahora el segundo movimiento, trataremos de escucharlo completo, Adagio ma non troppo, por los mismos intérpretes.
Acabamos de escuchar el segundo movimiento del concierto para cello en si menor, opus 104 de Anton Dvořák, y les hago notar, o sea, por supuesto en la interpretación como solista al gran Rostropovich y la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por Carlo Maria Giulini. No sé si notaron los últimos 3 minutos de este segundo movimiento, es donde él incorpora esa canción que tanto le gustaba a Josefina, que es Duch muy Sam. Y por último, ahora vamos a escuchar del tercer y último movimiento, Adagio non troppo, Allegro moderato, la última parte, donde también hacia el final, cuando él se entera, la estaba terminando de componer y se entera del fallecimiento de Josefina, entonces vuelve a incorporar al final del tercer movimiento la misma canción. 5 minutos 50.
Acabamos de escuchar la última parte del tercer y último movimiento del concierto para cello en si menor, opus 104 de Antonín Dvořák, en la interpretación como solista de Mstislav Rostropovich en cello y Carlos María Giolini dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Londres. Realmente memorable. Y como nos quedan unos minutos, y acá no se desperdicia nada, vamos a ofrecerles un bonus track, como se dice ahora, siguiendo en el tono de los chelos. Hubo un grupo, un dúo, que se llamó Dos Chelos, que no existe más ya, formado por el croata esloveno Lukas Šulić y Stjepan Hauser, croata. En la interpretación de Lukas Šulić escucharemos las sardas de Vittorio Monti como solista en cello, acompañado por una orquesta de cuerdas.
Y con esto damos por finalizado el programa hoy, nuestro homenaje a tan generoso instrumento como es el cello. Así que hasta el jueves que viene, ahoy.